Primer libro de Samuel, capítulo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 23, hermano. Vamos a un capítulo precioso, un capítulo muy hermoso, hermano, donde vamos a aprender bastante. Como siempre, hermano, en la palabra de Dios se aprende bastante, ¿verdad? Dice así el Señor en su palabra. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer todo el capítulo para que tengamos bien el contexto de lo que vamos a ver esta noche. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Jores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Jores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Mira, aquí hay ingratitud de parte del pueblo y tantas cosas, hermano. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí, haciéndose la víctima. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón.
Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel nombre Sela Hamalecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Bendito Dios, eres bueno. Oramos para que esta noche puedas tomar nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos entender el consejo de tu palabra, Señor. Que no se diga nada, Padre, que esté fuera de tu voluntad, que podamos aprender de tu palabra, pero por sobre todo que la podamos retener en la mente, en el corazón y poderla aplicar a nuestra vida diaria. Perdona nuestros pecados, Señor, y quita todo estorbo que nos robe la atención del consejo que tú tienes para nosotros ahora. Gracias por este pueblo, bendice a cada uno de nosotros. Aquellos que no podrán venir el día de hoy, también bendícelos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermano, un capítulo maravilloso. Y hoy llegamos, hermano, gracias al Señor, a la bendición, hermano, que nos da de continuar estudiando, leyendo, predicando y viendo las enseñanzas del primer libro de Samuel. En este gran capítulo, mi amado hermano, este gran capítulo nos enseña que Dios, póngame atención, hermano, porque esta introducción es muy importante para nuestra vida, como todo el mensaje, pero esto es importante. Este gran capítulo, hermano, nos enseña que Dios nos hace madurar mediante personas difíciles y también mediante personas amables. Voy a repetir esto, hermano, porque quiero que me ponga atención. O como decían en la clase de inglés, please pay attention, please. Mire, dice, voy a repetir esto. Este capítulo, mi amado hermano, nos enseña que Dios nos hará o nos hace madurar a través de personas difíciles y también mediante personas amables. Así que, amado hermano, esto es muy importante. Recordemos, hermano, que en esta sección de primer libro de Samuel, el Señor estaba preparando a David para el trono. David ya estaba perfilándose para ser el rey. Así que, hermanos, vemos cómo Dios usó el odio de Saúl y el amor de Jonatán para hacer madurar a David. Esto es hermoso, hermano. Y yo quiero que me ponga atención en esto. Hermano, vemos en este capítulo cómo Dios, hermano, cómo Dios usó el odio, la envidia, el pecado de la envidia y del odio en la vida de Saúl. Dios usó eso para la madurez que David necesitaba. Así como Dios usó la amabilidad, la cortesía, el amor y lo maravilloso que fue Jonatán. ¿Está conmigo, hermano? Y hermano, recordemos esto que es muy importante. Por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento algo así como lo que le pasó al apóstol Pablo en la primera y la segunda carta a los Corintios, cuando Dios usó a los corintios y a los falsos maestros de Corinto para humillar a Pablo. Y al mismo tiempo, amado hermano, Dios también usó a Tito para consolar a Pablo. Así que, hermano, esto es maravilloso lo que este texto, lo que este capítulo encierra. Tiene muchas enseñanzas, ya las vamos a ver, pero para mí, en lo personal, una de las enseñanzas más hermosas que nos deja este capítulo, hermano, es como definitivamente Dios usa a personas difíciles en nuestra vida para que maduremos, y también usa personas amables. Así, amado hermano, lo hace con nosotros. El Dios, hermano, en nuestras vidas, hermano, nos hace madurar desde dos perspectivas. Dios puede traer a nuestra vida gente difícil. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos estamos enfrentándonos a gente difícil?
qué bueno que veo caras. Sí, hermano, Dios usa gente difícil, hermano, muy difícil. De hecho, hermano, Dios usa el pecado de algunos para hacernos madurar y crecer. Así como Dios usó el pecado de la envidia y del odio en la vida en el pecado de Saúl, Dios lo usó, hermano, para hacer madurar a David. Yo no sé, hermano, pues esto es interesante. A mí esto me cautiva el corazón, y es que, amado hermano, ese es el diseño del Señor, y Dios usa ambas personas para forjar espiritualmente nuestras vidas. Y aquí, hermano, en primer libro de Samuel, capítulo 23, vemos que Dios libró a David, hermano, en dos lugares que también nos enseñan, hermano, cómo Dios usa todo para madurarte. Y, hermano, esto es una realidad. Yo no sé, hermano, probablemente tú puedas tener personas difíciles de soportar, por ejemplo, en tu casa. No aguantas a alguien en tu casa. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos en algún momento de la vida, puede ser tu yerno, tu suegro, yo no sé. Puede ser, hermano, personas difíciles en el trabajo. Hay personas difíciles en nuestros lugares de trabajo que lo que quieren es que, en buen salvadoreño lo voy a decir, que quieren que nos den en la nuca, ¿verdad? Y nos están haciendo la vida imposible, y quieren vernos caer, quieren vernos, hermano, allí, nos quieren ver hacer lo peor, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Pero, hermano, esto no es un error. Dios está permitiendo todo esto en nuestras vidas, en tu familia, en tu trabajo, o incluso en la iglesia. Habrán personas difíciles en la iglesia. Pastor, pues sí, en toda iglesia hay alguien o algo que no está bien. ¿Está conmigo, hermano? Toda iglesia, hermano, dice, ay, no, es que aquí en la iglesia ya no hay problema, es que en aquella otra, no, hermano, en todas hay problemas, en todas hay personas, hermano, difíciles de soportar, como dice el texto. Hay gente que te cuesta trabajo aguantarla. ¿Y qué dice la Biblia que debemos hacer con ellos? Soportarlos. Ay, pastor, yo quería que dijera que los malmatáramos. No, la Biblia no dice, la Biblia dice que debemos soportarlos. Y Dios usa a esa gente difícil de soportar para que tú madures, hermano. Y también tenemos en la iglesia y en el trabajo y en todo el lugar, hermano, personas que es un placer y una bendición y un gozo tratar con ellos, vivir, hablar con ellos, hermano. Qué alegría, hermano. Tú miras a un hermano, ay, qué bendición. Y hay otro que dice, ay, Señor, llévatelo, te lo mando, Señor. Entonces, hermano, yo creo que y esto es interesante porque esto te dará la madurez que tú necesitas, hermano. Dios usa todo a favor para que maduremos, incluso a los difíciles de soportar, en todo lugar. ¿Está conmigo, hermano? En este capítulo, hermano, vemos cómo Dios salvó a un pueblo llamado Keila. Vemos también en este capítulo cómo Dios reveló a David la venida de Saúl y la traición de los habitantes de Keila. Siempre habrán personas malagradecidas. Tú harás por ellos todo y al final tú serás el malo de la película. Es impresionante, hermano. Hay personas así. Hay personas, hermano, que tú le vas a dar todo, que tú le vas a ayudar, que tú vas a estar allí, y siempre van a hablar de ti a todo el mundo y hablarán peste y tonteras. Pues déjame decirte, hermano, que no eres el primero, ni serás el último. A David también le pasó lo mismo. Vemos en este capítulo cómo lo que le pasó a David. Y vemos también, hermano, cómo David sale huyendo con 600 hombres, que dicho sea de paso, póngame atención, hermano, no eran hombres de guerra, no eran así como los valientes 300, como la película de 300, ¿verdad? No, eran hombres que dice, en el capítulo anterior veíamos que eran endeudados, atormentados, enfermos. Pero es lo que Dios había puesto en la mano de David, hermano. ¿Está conmigo? Y también, hermano, vemos cómo Jonatán, hermanos, vemos cómo Dios usa, ¿verdad?
cómo Dios usa personas, así como David, como Dios usó a Saúl, también usó a David. Pero esto es lo que encierra este capítulo. Vamos al versículo 1, dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David, ¿qué dice, hermano? Consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Hermano, aquí vemos algo muy interesante. En el capítulo 21 y 22 veíamos cómo la desconfianza en Dios destruye muchas cosas. Porque David, hermano, se enredó en el pecado de la mentira. No me voy a detener por razones de tiempo ahí, ¿verdad? Vemos cómo hace que la mujer mienta y esto y lo otro, y que, sin embargo, ahora vemos ya a un David, hermano, que ya está consultando al Señor, que ya está pidiendo el consejo de Dios. Y, hermano, en esta ocasión, pues, no vemos la forma de qué forma le consultó al Señor, pero al parecer, hermano, fue una oración directa y Dios le contestó de forma directa a David. Aquí lo dice, hermano: y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Y, hermano, recordemos que David, hermano, no estaba con gente adiestrada para batallar y hombres de guerra. Estaba con los endeudados, con los enfermos, con los asustados, con los afligidos. Hermano, ¿qué haría usted con un grupo de esos? Pero ahí estaban. Y dice versículo 4, entonces David volvió, oiga, qué bonito, versículo 4 otra vez. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Así que, hermano, ahora vemos en el capítulo 21 y 22 a un David que se equivocó por la desconfianza. Recuerde que él se hizo pasar como loco, ¿se acuerdan de eso? ¿Verdad? Se hizo pasar como loco porque él quiso arreglar las cosas a su manera. Él tenía un contacto con Dios, hermano, pero se equivocó. ¿Y cuál fue el resultado de la desconfianza? Recuerden, mataron a Ahimelech y a 85 profetas más. Los mataron, hermano. En ese viernes dijimos, aquí habemos tal vez ese número, quizás un poquito más de 85 personas, decíamos aquel viernes, ¿se acuerda? Y, hermano, era como que nos vieran a todos nosotros muertos. Hermanos, imagina la cantidad de muertos, la sangre corriendo por todo. Y ese fue el resultado de un corazón desconfiado. ¿Cuántos de nosotros desconfiamos muchas veces del Señor? Y en nuestra desconfianza, mi amado hermano, cometemos errores y nos pasamos llevando los daños colaterales. Dañamos a nuestros hijos, dañamos nuestro matrimonio, dañamos hermanos de la iglesia, dañamos gente que amamos, dañamos a mucha gente. ¿Por qué? Por el resultado de nuestra desconfianza, hermano. Confía en el Señor y Él hará, dice el Salmo. No dejes de confiar en Él. Así que, hermano, yo en lo personal, en este pequeño estudio, creo que David, hermano, estaba arrepentido de haberse equivocado y de desconfiar en Dios. Él vio correr, hermano, yo no sé si usted ha tenido la horrible experiencia de ver cuando alguien es asesinado, hermano, y ver las cantidades de sangre que corren. Hace muchos años, hermano, yo era un cipote y estaba esperando bus aquí en frente del estadio Cuscatlán, y nunca se me va a olvidar, hermano. Ahí estábamos y recuerdo que había un señor vigilante y estaba platicando con un muchacho. No sé si platicando o no sé, pero no se veían peleando. Y yo tengo en mi mente ese día, hermano, y en aquella ocasión el Señor se sacó la pistola y se la prestó al muchacho. Y el muchacho le pegó un balazo al Señor. Y inmediatamente, yo nunca había visto eso, hermano, cómo se desplomó aquella persona. Se desplomó. Y al instante, en segundos, era un lago de sangre. Y el cipote salió corriendo. Imagino que era un pandillero, yo no sé. Ahora, ¿se imagina usted?
85 personas. Así que, hermano, yo creo que David dijo, no, ahora no la quiero regar. ¿Y cuántos? Eso es muy aplicativo a nuestra vida. ¿Cuántos aquí ya no la queremos regar, hermano? Estoy trayendo esto para que todos me entiendan, hermano. Ya no te equivoques, dile, Señor, y pastor, pero David, Dios le respondía, mire. Ellos no tenían la Biblia, no tenían la palabra de Dios escrita. Tú y yo tenemos la palabra de Dios escrita y en ella conoceremos, amado hermano, la verdad y la voluntad de Dios para nosotros. En ella, pastor, y en cosas que pues sí no se sabe. Bueno, la misma Biblia nos dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. En su palabra está el consejo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos hemos dejado de venir a un culto donde Dios literalmente tenía el consejo para nosotros y dejamos de escucharlo por no venir? Por eso es que cada vez, amado hermano, que nos venimos a sentar a este lugar, debemos sentarnos y decir, no importa quién va a predicar, lo que quiero es escuchar lo que tu consejo, el consejo de tu palabra dirá a mi corazón. Y mira, amado hermano, vemos a un David, y esto es muy interesante, lo vamos a estudiar. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió. Muy probablemente, hermano, David tenía miedo de que Saúl mandara a matar a los de Keila, así como mandó a matar a los profetas, porque si no tuvo miedo Saúl de matar a los profetas, a los sacerdotes, le iba a valer poco la vida de unos gentes del pueblo. Y mira, dice, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Hermano, David era un hombre que tenía muchas características muy buenas, aparte de ser muy simpático. Ya lo vimos, ¿verdad? Dice que era rubio, y en el texto original nos dice que él era pelirrojo, no era rubio amarillo, sino que era así pelirrojo, ¿verdad? Y era un joven, pero muy hermoso, dice la palabra del Señor. Aparte de ser muy hermoso, muy simpático, era un hombre que conocía las artes, podía tocar el arpa, hermano, era un gran guerrero. David tenía grandes características. Y aconteció, hermano, que cuando Abiatar, y vemos en el versículo 5 cómo él libra a los de Keila, que es un pueblo de los judíos. Él está librando al pueblo, es un gran guerrero. ¿Está conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Y vemos a un David que no está confiando en su capacidad para guerrear, sino que está confiando, hermano, en Dios. Yo no sé si usted ha visto la película de Troya, y vemos como no me acuerdo cómo se llama uno de los principales ahí, Aquiles, gracias, sí, Aquiles. Y él, hermano, hasta dormido y todo, pero Aquiles sabe que es bueno para pelear. Y él hasta lo van a rogar, sí, yo me llamo Ira, esto está. Y cuando va a pelear, hermano, él vence medio mundo, mata gigantes, es impresionante para pelear. Bueno, me imagino que David era así de impresionante para pelear. Pero no vemos en David, al menos en este capítulo, la actitud de Aquiles, que le valía, ¿no? Aquí está consultando a Dios, él sabía que podía ganar. Pero él está confiando en Dios, no en su capacidad. ¿Y cuántos de nosotros pecamos de confiar en nuestras capacidades y no en Dios? Es que yo puedo. No, yo ya sé cómo es el volado. No, si yo ya tengo ahí todo bajo control. No, si, mire, hermano, yo pienso que, mire, párele con este. No, si yo tengo controlado eso, si yo un traguito. No, si yo 2 copitas. No, yo controlo eso. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó, Ahimelech, recuerden, era el sacerdote que le ayudó a David, que le dio de comer a él y a su gente. Y David, por haber desconfiado en Dios, pasó todo lo que pasó, muertos y todo, pero huyó este hijo. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. ¿Qué es el efod? Bueno, hermano, es parte de los utensilios. Más que utensilios, el efod era parte
de la vestimenta, de las vestiduras del sacerdote en aquel momento. Algunos dicen que era como una especie de bolsita, otros dicen que era como un delantal, pero amado hermano, ¿qué hacían con eso? Bueno, ya yo les voy a explicar. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, ¿cómo dijo Saúl? Dios lo ha entregado en mi mano, que se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Aquí hay algo interesante. Hemos venido estudiando, hermano, el corazón y las actitudes del rey Saúl. Envidia, odio, no quiere. Dice allá en el texto cuando dijeron David mató a sus 1000, Saúl mató a 1000, Saúl a sus, ¿cómo es? Saúl a sus 1000, David a sus 10,000. Dice que desde aquel día Saúl ya no vio con los mismos ojos a David. Y de ese momento, hermano, comienza el pecado, comienza la envidia, comienzan las mentiras, comienza la manipulación, comienzan, hermano, tantas cosas. El pecado, hermano, póngame atención a esto, el pecado te va a cegar. El pecado nos ciega. A tal grado que, como lo hemos dicho, hermano, en este estudio, como venimos estudiando, hermano, la personalidad de Saúl, vemos que Saúl, hermano, él ya no es cuando yo he tenido oportunidades, por ejemplo, que he visto algunos, no de aquí, hermano, pero he visto hermanos que a veces los conozco de otro lugar y están comprando cosas. Una vez vi un diploma ahí que no sé, no estoy diciendo una marca por decir algo, no sé. Cuando yo lo vi, yo me achiqué de verlo, me fui para el área de las heladas, pero de las sodas, ¿verdad? Entonces ahí mientras, porque el hermano si me veía se iba a sentir mal. Ahora tú me dices, pastor, lo hubiera confrontado. Bueno, eso es otro día. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando el pecado te tiene cegado, ya no te importa. Ya no te importa. Ah, que me vean y no así soy, pues. Cuando el pecado te ciega, pero mira, pues sí, si este es dama, no estoy. Si yo ya no tengo nada que ver con mi mujer, vos, ya el pecado te cegó, ya no te importa. Ya te vale madre que te vean los hermanos de la iglesia. Ahí me saluda el pastor. Todavía, ¿verdad? No te importa porque el pecado te ciega. Y tenemos a un Saúl cegado. Hermano, de hecho tenemos a un Saúl lleno de religión. Dios me lo entregó en sus manos. Estoy usando el nombre de Dios en vano. Y mira, dice: y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila. Convocó, hermano, a un ejército. Recordemos que David andaba un ejército, pero de aguados, hermano. De menesterosos, endeudados, literalmente. ¿Y qué significa la palabra endeudados aquí? Endeudados es endeudados, morosos. Aquellos que tienen, hermano, topadas las tarjetas de crédito. Todo eso, hermano. David no andaba con gente de guerra. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: traed el efod. Ahí me voy a detener un momento. Como lo dijimos al principio, para aquellos que no escucharon lo que dije al principio de este mensaje, este capítulo nos enseña, amado hermano, a madurar mediante personas difíciles y también mediante personas amables en la vida. Hermano, en este capítulo vemos cómo Dios usó el odio de Saúl y el amor de Jonatán para hacer madurar a David, porque David estaba siendo preparado para ir al trono. ¿Está conmigo, hermano? Sí. Hermano, vemos aquí algo muy interesante, y lo decíamos y lo repito: Dios traerá a tu vida y a la mía, como lo hizo con David, a gente muy
difícil. Y Dios usará el pecado de esa gente difícil, amado hermano, esa gente difícil incluso de soportar. Dios la usará para hacerte madurar y crecer. Así como Dios usa gente maravillosa, gente amable, gente que te gusta estar con ella y que te gusta compartir, que es un placer y una bendición, como también Dios usará, hermano, a gente difícil de soportar y aguantar. ¿Y dónde? En todo lugar de tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia. Habrá gente difícil. No una, créame que habrán bastantes. Así que, amado hermano, Dios usará todo esto para traer madurez a nuestros corazones. Y vemos, amado hermano, cómo Dios está usando el odio de Saúl para que David madure. ¿Está conmigo? Y mira, dice el texto: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Ya dijimos lo que es el efod. Y dijo David, mira lo que dice David. ¿Cómo dijo David? Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Aquí vemos un David, hermano, que había reconocido que por haber desconfiado habían matado a 85 profetas. Sangre había sido derramada porque él no había confiado en la mano de Dios. Así que David, hermano, intrínsecamente en este texto nos está diciendo: Señor, ya no quiero cometer lo que cometí anteriormente. ¿Y cuántos aquí? Eso es muy aplicable a nuestra vida, hermano. ¿Cuántos aquí ya no queremos equivocarnos? ¿Cuántos aquí estamos hartos ya de equivocarnos? ¿Cuántos aquí estamos ya, Señor, ya no quiero equivocarme? Ya no quiero cometer errores. Dame. Pero David tenía ahí el Urín y el Tumín para ver qué Dios le decía. Bueno, hermano, ¿qué es lo que acaba de decir, pastor? ¿Eso qué es? ¿Se come, se unta o se toma con pajilla o qué? ¿O es una nueva enfermedad o un virus? El Urín y el Tumín, hermano, significa o se traduce como luces y perfecciones. Eran objetos sagrados, amado hermano, que el sumo sacerdote de Israel llevaba en su pectoral. Ya lo leímos en Levítico, que es una bolsa aquí en el pecho, para determinar la voluntad de Dios en asuntos de importancia nacional, como decisiones militares. Su naturaleza exacta es desconocida, pero se cree, amado hermano, que funcionaban de manera similar a lanzar suertes. Unos dicen que era como tirar dados, otros dicen, bueno, el Urín y el Tumín era que Dios, el sacerdote o el rey venía por mano del sacerdote y tiraba la suerte, y si salía una lucita, pues entonces era afirmativa o negativa. Para nosotros no. Nosotros no necesitamos Urín y Tumín. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, donde está el consejo para nuestra vida. Hermano, nosotros no necesitamos la suerte. Nosotros, amado. Y entonces, ¿por qué a David y al pueblo le pasó? Bueno, porque ellos no tenían la palabra escrita. Pero nosotros sí. El mismo apóstol Pedro, el que caminó en el agua, el que dice la Biblia en el libro de los Hechos que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, el hombre que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el mismo Jesucristo, el Dios encarnado en esta tierra, le dijo, ¿cómo le dijo? Pedro, hijo de Jonás, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Ese mismo Pedro que le negó 3 veces, ese mismo Pedro que durmió con Cristo y caminó con Él y comió con Él, ese mismo Pedro dice: la palabra profética más segura que tenemos es esta. No es lo que yo creo, es la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia creemos que no hay nada más. Hermano, mira, yo no niego que Dios puede darle un mensaje a alguien. Yo me considero una persona continuista. Creo que Dios puede hablar a alguien.
pero también creo que es algo que ha sido muy mal usado y charlatanes se han valido de esto para hacer robo, violaciones, extorsiones y tantas cosas espantosas en el nombre de Dios. Dios me dijo. Nosotros como Iglesia Bautista creemos que lo más seguro que tenemos no es Dios me dijo, es la Biblia dice. Amén. La Biblia, la palabra de Dios. Para nosotros es lo más seguro. Y dice aquí David, versículo 10. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y mira la pregunta que le hace David. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, Saúl va detrás de vos. Él te va a caer. Ahora, aquí vemos algo hermoso. Que a pesar, hermano, que el Urín y el Tumín eran las suertes para ver qué Dios decía, si sí o no, que después, hermano, esto se convirtió en un ídolo para los judíos, y allá por el año 607, hermano, se destruyó porque Dios odia todo aquello que le quite el lugar a Él, pero otro día vamos a hablar de eso. Vemos a David, que David tenía una relación personal con Dios. Él hablaba con Él. Eso es hermoso, hermano. Y mira, ahí dice, sí, te va a caer, le dijo. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, así es, te van a entregar. Y aquí vemos, hermano, algo bien interesante. Lo que decíamos al principio. ¿Qué gente más mala? ¿Qué gente más malagradecida? Los filisteos les estaban robando las mujeres, les estaban robando los hijos, les estaban robando los animales, les estaban robando todo. Y llega David, los liberta, y en lugar de decir, no, David no echó la mano, ¿cómo? ¿Sabe qué? Sí, lo van a entregar, hermanos de Saúl. Ahora, hermano, eso nos demuestra que así como David es un prototipo de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto ha hecho Cristo por nosotros? Y cuán malagradecidos somos muchas veces. Cuánto el Señor ha hecho por ti y cuánto tú y yo le hemos fallado. Y mira, dice, versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Bueno, hermano, seguimos viendo cómo Dios está usando personas en la vida de David para madurar, las difíciles y las buenas. Aunque ahorita estamos viendo solo las difíciles. Aquella gente que la había librado, pues le iban a pagar mal. Y Saúl, su pecado de odio y de envidia, Dios lo estaba usando para que David madurara. ¿Cuántos aquí hemos pasado por diferentes personas que han sido difíciles en nuestra vida, pero ahora entendemos que eran parte de la voluntad de Dios? Mira, dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte del desierto de Sif, y lo buscaba Saúl. ¿Cuánto lo buscaba Saúl? Hermano, Saúl lo buscaba todos los días. O sea que si Saúl, hermano, estuviera en nuestra época, hermano, David estuviera en un recordatorio todos los días a las 6 de la mañana, una alarma, buscar a Saúl, buscar a David. Todos los días buscaba a David, hermano, y obviamente que no lo buscaba para darle besos y abrazos, ¿verdad? Y dice, pero Dios, y esta parte es interesante, ¿qué dice, hermano? Léalo conmigo. Pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Y qué había dicho Saúl versículos atrás? Dios me lo entregó. Y mira, dice, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Jores, en el desierto de Sif. Entonces
se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, a Ores. Y hermano, mira, lea conmigo eso, por favor. ¿Cómo dice? Y fortaleció su mano en Dios. Hermano, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia y en todo lugar, habrán personas difíciles usadas por Dios para hacerte crecer y madurar, y también habrán personas amorosas, bondadosas, maravillosas, con las cuales quisieras pasar un buen rato o mucho tiempo para disfrutar su compañía, porque eran y son personas agradables y maravillosas enviadas por Dios. Así que no ande chillando, hombre. Ay, es que mira, yo lo voy a hablar ahorita como pastor. Ay, es que ver a la hermana tal. Ay, es que fui que el hermano no sé qué. Ay, es que yo, ay, es que viera. No, hermano, Dios está usando a esa gente también para que usted madure, para que usted aguante. Hermano, Dios te está probando la paciencia con ese no es oveja, ese es cabra del Señor, ¿verdad? Dios está usando esas cabritas, hermano, para que usted sea paciente. Usted diga, ay, bueno, pero aquí estamos. Y Dios también usa gente hermosa, linda, maravillosa, para que crezcamos. Amén. Y mira, dice la palabra del Señor. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, versículo 17, y le dijo, ¿cómo le dijo? El príncipe, el hijo del rey, ¿cómo le dijo? No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Hermano, qué maravilloso. Encontramos aquí, hermano, a un joven Jonatán, que Dios lo usó para fortalecer a David. Hermano, su papá era el rey. Y aquí, hermano, hay otra enseñanza hermosa. La palabra del Señor dice que antes de obedecer a los hombres, obedezcamos a Dios. Amén. Jonatán, hermano, sabía que su papá quería matar a David, y Jonatán sabía que la voluntad de Dios era que David fuera rey, no él. Y hermano, es bueno entender la voluntad de Dios. Amén. No temas, tranquilo. Mi papá no te va a hallar. Vos vas a ser el rey. Y yo con mucho gusto seré tu segundo. Es hermoso, hermano. Es lindo. Es hermoso, hermano. Aquí sí que de plano no podemos. Aquí no aplica el dicho aquel que de tal palo tal astilla. Porque Saúl, hermano, era un hombre que él era el rey. Y él estaba lleno de envidia, de orgullo. Él sabía que David iba a ser el rey, pero él no le importaba la voluntad de Dios. Él quería empoderarse. Y su hijo, que iba a ser el rey después de él, porque así ha sido siempre, le dice, no, yo sé que esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Padre es que, de nuestro Dios, de Jehová, es que tú seas el rey. Y yo con mucho gusto seré tu segundo. Eso es hermoso, hermano. ¿Sabe qué noto aquí, hermano? Un corazón de un hombre que no le importa el reconocimiento, no le importa el aplauso, no le importa si lo miran o no lo miran. A él no le importa, a él le importa estar haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Hermano, no importa si tú eres el segundo, el tercero, el quinto, no importa si tú estás en medio de 1000, lo que importa es que Dios ve lo que tú haces. He dicho que aquí no estamos para escuchar historias de nadie, sino para la palabra de Dios, pero hermanos, si de algo sirve, todos los años que yo estuve sirviendo en diferentes ministerios, dicho sea de paso, lo digo para la gloria de Dios, puedo ir a pararme a cada uno de esos púlpitos y nadie puede enrostrarme nada. A nadie le quedé debiendo dinero, a nadie traté de estafar. Nunca ninguna mujer puede decir, no, mire, él trató de tocarme o me insinuó, nunca nada.
Y durante todos los años que estuve, hermano, sirviendo, lo hice con todo el amor en el lugar que me correspondía. Siempre vi a mis pastores como la voz autorizada de Dios en mi vida. Y si hay algo que Dios bendice, hermano, es la sumisión, pero la sumisión gozosa y voluntaria. Hermano, créame, yo tuve unos pastores que eran saúles. Eran saúles. Y ahora bendigo la vida de ellos por Dios. Digo, Dios, Señor, te bendigo porque esos saulitos que pusiste en mi vida me ayudaron mucho, me enseñaron mucho. Si hay algo que Dios bendice es eso, hermano. No importa el número que seamos. Aquí no se trata de nombres y apellidos, no, hermano. Usted ve los pastores, ¿verdad? Ahora, la foto en todo. ¿Qué importa la foto? No nos debe importar eso. Y mira, dice, versículo 17, versículo 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Jores y Jonatán se volvió a su casa. Increíble. Dios usando personas difíciles, usando el pecado incluso y el odio y la envidia de Saúl, y usando el amor y la amistad que tenía Jonatán. ¿Para qué? Para madurar. Hermano, dale gracias a Dios por la persona que Dios está usando para que tú madures. Y mira, dice, después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Jores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Estos soplones. Sin embargo, hermano, Dios usará todo a tu favor cuando tú buscas hacer la voluntad de Él y no la tuya. Y dice, y mira lo que dice Saúl, hermano. Yo cuando estaba leyendo esto me reía, hermano, porque era loco yo ahí, como que era el David del capítulo 23. Y mire, dice, y Saúl dijo, ¿cómo dijo Saúl? Bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. La víctima se hace el desgraciado. Ahí veo, hermano, un corazón que está entenebrecido, cauterizado por su pecado, que no reconoce qué mal está. Y lejos de eso, hermano, él es la víctima ahí. Ay, es que viera ese barbudo de Luis Hernández, el otro barbudo que está a la par de él, y ese viejo pelón, viera, y mire tal hermano. No. Y este hombre, hermano, poniéndose de víctima, ¿verdad? Y pues ahora aseguraos más. Conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Y hermano, solo recuerdo las palabras del Señor Jesús, que nos enseña a ser astutos como serpientes y ser dóciles y mansos como palomas. Observad pues, informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron de Sif delante de Saúl. Pero David y su gente, ¿qué dice, hermano? Estaba en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto, y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres al otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces, mira, hermano, cómo Dios, hermano, está guardando la vida de Saúl. Y dice, entonces vino un mensajero de Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamat Lecot. Entonces David subió de ahí
¿Y qué dice, hermano? Y habitó en los lugares fuertes en Gadi. Así que, hermano, vemos cómo Dios definitivamente guarda a sus hijos en medio de cualquier cosa. Hermano, solo confía en Él, haz bien las cosas y Dios te va a cuidar. Y, hermano, dale gloria y gracias a Dios por las personas difíciles que Él está usando para que tú madures. Y también dale gracias a Dios por las personas que son maravillosas en tu vida. Esa gente que te está haciendo la vida imposible, Señor, gracias. Yo no entiendo por qué me has puesto esta culebra a la par, pero bendícela y ayúdame, ¿verdad? Aquella gente difícil. Así que, hermano, y la gente linda, pues, Señor, gracias por fulano y mengano, que ha sido de tanta bendición. Dámosle un aplauso al Señor.